Te recordamos que puedes entregar tus diezmos y ofrendas en las siguientes opciones. Depósito en Oxxo a la cuenta Banamex 52 04 16 51 41 66 55 90. O bien por transferencia bancaria con la clave 00 26 91 70 09 46 23 55 10. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. La verdad es que, como siempre, es un gusto volvernos a conectar. Estos medios de comunicación que Dios nos está permitiendo utilizar en estos tiempos complicados, pero que seguramente si los utilizamos bien será de mucha bendición, como estamos seguros de que esta noche será de mucha bendición. Tú que estás conectado en esta transmisión, yo te invito a que pongas mucha atención, te invito a que compartas pues este tiempo con otras personas que se puedan conectar y escuchar, porque tenemos una invitadaza esta noche en nuestra entrevista Sin Filtros. Y de verdad para mí es un privilegio, ya nos conocemos desde hace varios años y no deja de sorprenderme cada vez que Dios habla a través de ella. Y quiero presentarles, ella se llama Isabel Contreras, es la profeta Isabel Contreras. Ella fundó su congregación en Tapachula hace 36 años, su congregación Diseñando tu Vida, y ha sido de mucha bendición, no solamente para la nación, sino para muchas naciones, porque Dios le permite viajar a muchísimos lugares. Pues ahorita en estos tiempos de pandemia a lo mejor es un poco más complicado, pero sé lo que Dios hace a través de ella, ese don profético que Dios ha puesto en ella, pues no se puede ni siquiera, no podemos preguntarnos si lo tiene o no. Sabemos con toda claridad que Dios le dio ese don, lo hemos visto, hemos recibido palabra por parte de ella, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bueno, entonces ya no voy a decir más porque me interesa mucho dar la bienvenida. Isabel, bienvenida a este espacio Sin Filtros. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien en medio de esta crisis y de esta nueva normalidad, llevando las precauciones y tratando de hacer lo mejor y pidiéndole a Dios que nos cuide. ¿Verdad? Aquí estoy. Pues gracias a Dios. Pues mira, Isa, creo que en estos tiempos, fíjate que me he dado cuenta de algo. En las redes sociales se están moviendo muchas profecías que si estos son los últimos tiempos, que si lo que viene, que si va a venir otra cosa. Yo no sé, tantas personas. Y entonces creo que de pronto es importante entender lo que es la profecía, es importante saber un poquito más profundamente acerca de esto. Y queríamos preguntarte, ¿qué es para ti la profecía? ¿Cómo definirías tú la profecía? Una pregunta bastante interesante, Claudia. Yo definiría la profecía con varias, adjuntándola a varias cosas, porque la profecía no es nada más así dice el Señor, ¿no? Que es como lo clásico cuando uno va a dar una palabra profética. Pero yo definiría la profecía de la forma en que uno habla, la forma en que uno dice las cosas todos los días, no solamente el día que estás adentro de una congregación, no solo el día que te reúnes, sino la forma en que tú hablas. La forma en que tú hablas está diciendo, está declarando cosas que se pueden cumplir o no se pueden cumplir dependiendo de lo que estés hablando, porque voy a definir la profecía como la capacidad de juntar varios dones, como el don de palabra de ciencia, como el don de interpretación de lenguas, como el don de profecía, para poder saber qué se está formando en el ambiente para una persona determinada o para una congregación determinada. Pero básicamente, Moisés dijo, ¿cómo quisiera que todos profetizasen? Lo que está diciendo es, ¿cómo quisiera que todos hablaran de una buena manera? Porque a veces vamos a la congre y no hablamos de buena manera, no decimos cosas buenas,
No, nuestras palabras pueden cambiar un ambiente. Yo diría que la profecía cambia el ambiente de las personas y la atmósfera de las personas. Entonces, entiendo que muchas veces la forma en la que hablamos, porque la palabra lo dice, ¿no? Que la lengua es es muy poderosa y puede encender grandes fuegos y puede desatar batallas, etcétera. Y eso tiene que ver entonces no solamente con tener un don profético, porque a veces pensamos que el don lo tienen a lo mejor solamente algunas personas, que nos gustaría que nos definieras esto, o Dios nos ha mandado a profetizar a todos, de la manera en la que tú mencionas, como que mi responsabilidad es hablar lo que la palabra dice y de esa manera profetizo. Si nos puedes aclarar un poquito más esto. Sí, eso sería, ¿verdad? Las palabras que, mira, cuando Nabucodonosor manda a traer a Daniel, o bueno, no a Daniel, a jóvenes de buen parecer, dice, les pide a los eunucos que le enseñen la lengua. Y no es que les enseñen el idioma, sino que es que la lengua ahí en esa parte del libro de Daniel quiere decir esgrimir, saber esgrimir una espada. Entonces, que tú hables la lengua de Dios es saber esgrimir la palabra de Dios. Okay. Hay gente que la habla, pero no hace con ella nada. Nada más la habla religiosamente, pero ni la lleva, ni la cree, ni... por ejemplo, dices, Dios es mi proveedor, pero le voy a pedir un préstamo al banco. ¿No? Entonces, lo que estás diciendo no es una profecía, es nada más un decir, un dicho. O sea, lo que yo digo es que todos podemos hablar bien. Ok. Y esas cosas pueden cambiar nuestra atmósfera. Ahora, el don de profecía y el ministerio de profeta son dos cosas que se dan en personas en particular que se atreven a hablar cuando nadie más habla. Y que se atreven a decir, oye, pues Dios me está mostrando algo. Estoy segurísima que en una reunión Dios muestra muchísimas cosas, desde lo que dice el apóstol Pablo, salmos, doctrinas, revelaciones, a muchas personas, pero no todas se atreven a hablar. Entonces, la gente que se atreve a hablar comienza a ejercitar el don de profecía y lo va subiendo de nivel hasta que comienza a tener un toque del cielo en la tierra y dice, bueno, yo voy a hablar porque dejé de tener miedo. La mayoría de nosotros no lo hacemos en la reunión, pero a veces lo hacemos con nuestros hijos. Sí, le dices a tu hijo o a tu hija, tú puedes, mira, tú naciste así, y le estás profetizando en el sentido de que le estás hablando bien. En ese sentido, todos podríamos profetizar. Ok. ¿Y cómo empezó en ti? ¿Cómo descubriste y cómo una persona puede determinar si tiene el don de profecía? ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo lo descubriste, Isa? Pues, mira, yo fui a un congreso en Monterrey y allá en Monterrey alguien me levantó, yo ni sabía, ¿no? Y me dijo, no, tú vas a ser profeta de las naciones, yo ni idea. Es lo que yo vine, cuando regresé, fue comenzar a leer a los profetas. Y no, como que no entendía que era un profeta, nada más a leerlos, porque en el tiempo que yo empiezo, hace 38 años, 35, 36 años, pues no había enseñanza sobre eso, porque en aquel tiempo solo había como pastores y maestros, los ministerios que se ejercían en ese momento eran esos, más no, y nadie había que te tutoreara o te mentoreara. Entonces yo empecé a estudiar y estudiar, y un día estando dormida, Dios me da una palabra, me da una visión, que es como en mí opera el don. Regularmente a mí Dios me muestra como una película, Claudia, como una película, y entonces yo digo, bueno, sobre esa persona, o veo una persona y percibo que algo va a pasar. Entonces yo vine y fui con mi pastor y le dije, ¿sabes qué estoy viendo? Estoy viendo esto y esto y esto, que está ahí en el libro de Ezequiel. Porque si algo debe tener una persona que tiene el don y luego el ministerio profético, es que debe tener de respaldo la Biblia. Porque si va de sus locuras, pues ya hemos visto qué resultados hay de gente que habla de sí misma, ¿no? De su imaginación, Entonces, uno debe de tener mucho cuidado, porque sí usa Dios la imaginación para dar la palabra, pero uno debe tener mucho cuidado en que eso que estás diciendo esté en el ámbito de lo profético. Así lo descubrí yo.
voy y le digo la palabra, lo que Dios me está mostrando, y pues no le gusta mucho a él, y me dice que me lo calle, y yo me quedo callada, y entonces lo que empiezo a hacer, que yo creo que es un buen ejercicio para los que tienen esto, es escribirlas, ponerles fecha y escribirlas, y escribirlas, y escribirlas, porque regularmente, voy a decir esto con mucho cuidado y respeto, regularmente las personas que tienen dones proféticos creen saber más que sus pastores, porque sus pastores no ven lo que ellas ven, o lo que ellos ven, o lo que ellos perciben. Y es posible que así sea, que tu pastor en el momento en que tú le dices algo no lo vea, pero eso no quiere decir que tú vas a pasar encima de su autoridad. Si te pasas encima de su autoridad, puedes abrir una puerta de rebeldía tan grande que el don cese. Podría ser, porque también creo que es importante a lo mejor diferenciar entre un profeta, por ejemplo, y alguien que ya cae en un espíritu de adivinación contrario. Es decir, ¿será que de pronto puede una persona, y te pregunto, ahora sí que necesito esta claridad, una persona que tiene el don de profecía, entrar, si opera en esta rebeldía a su autoridad, si opera de manera incorrecta, puede caer entonces en un espíritu de adivinación contrario a Dios? Totalmente, totalmente. Fíjate cómo el engaño, por ejemplo, voy a usar a Saúl, no es el mejor ejemplo, pero Saúl empieza con un espíritu de engaño. Sí. Y el espíritu de engaño termina en la locura, siempre. Bueno, tú te empiezas a engañar de yo soy más que el pastor porque yo miro, la boca de los profetas abre puertas, tiene llaves. Y le puedes abrir a una persona a un infierno si dices mala palabra, o le puedes abrir a su destino si dices bien la palabra. Pero lo que yo sugiero y digo es que el profeta tiene que estar sujeto a sus autoridades. El que tiene el don de profecía es sujeto. Si su autoridad dice, ahorita no, porque se está forjando. O sea, tu pastor te forma cuando te predica y te enseña, pero te forja cuando te hace sujetarte y obedecer. Y qué padre que te formen, pero más padre que te forjen, porque la forjada cuesta mucho. Él no quiere, no se resiste, no es fácil, porque uno cree tener la razón. Y vuelvo a decir, posiblemente lo que estás diciendo venga de la voz y del corazón de Dios, pero tienes que esperar los tiempos adecuados para que tu corazón esté calibrado cuando hables. Si no, puedes comenzar a tener como a jalar gente hacia ti por la palabra profética. Y es un peligro eso, ¿no? Y es un peligro, porque eso puede terminar en espíritu de adivinación. O sea, ¿tú te acuerdas de esa muchacha que va detrás de Pablo gritando, esos hombres que van ahí predican el evangelio del Altísimo? No estaba diciendo una mentira, y era un espíritu. Entonces, eso es importante, porque la línea entre la adivinación y la palabra profética es invisible, y lo que hace que no la cruces es tu obediencia a tus autoridades. Claro. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la profecía, Isa? Porque algo que me he dado cuenta también es que si no tenemos cuidado, siempre cuando sabemos que va a ir un profeta, a lo mejor a un congreso, etcétera, nos emocionamos mucho porque sabemos que Dios va a dar palabra, etcétera, pero yo me doy cuenta que a veces muchas personas están como muy ansiosas de pasar al frente y casi le ponen la cabeza así enfrente al profeta para que el profeta le ponga manos y le diga, y ahí es donde creo que hay un peligro, porque de pronto esa persona que quiere recibir una palabra profética, pues no sé, quiere que a lo mejor el profeta le resuelva su vida, y es como, yo digo, si no tenemos cuidado es como echarle una ojeada al horóscopo, a ver qué te dice ese día el horóscopo, ¿no? Yo siento que ahí hay un peligro también en las personas que reciben la profecía porque tal vez no entienden cuál es el objetivo de la profecía. ¿Tú nos podrías hablar acerca de esto también? La profecía camina en tres ámbitos, o sea, no sale de esos límites. Consolar, edificar y exhortar. La cosa que no hace el profeta ni lo profético es dirigir a nadie. Y las personas sí tienen ganas de que se les resuelva su problema. Tengo que tomar una decisión. ¿Me puede decir usted? No, pues yo no. ¿Por qué te voy a decir? Si Dios no te ha dicho a ti, ¿cómo me va a decir a mí del problema que tienes tú? Entonces,
sí, las personas quieren o que les profetices acerca de algo determinado y te conviertes en el adivino que andan buscando, o que les resuelvas el problema, o que declares que el hijo va a regresar y, oiga, declare que mi hijo va a ser inteligente. A ver, espérame tantito. ¿Quién lo llevó a ese estado de pereza? Yo no. Dios no. Usted lo llevó, usted enderécelo. Wow. Sí es importante decirles a las personas, y esto tiene que tener un discernimiento como profeta, porque uno percibe el ambiente, Claudia. Uno percibe, o sea, la expectativa de que llegue un profeta y un hombre o una mujer de Dios que lleguen con ciertos dones, la expectativa es muy alta. Y entonces uno empieza como a exigir cosas que no tienen por qué exigirse si el Espíritu Santo no te las está exigiendo. O sea, hay lugares que tienen tanta palabra profética dada y no han manifestado nada, que tú tienes que saber que entre más palabra profética te den y no manifieste nada, más deuda tienes con Dios. O sea, si yo no digo una palabra profética sobre tu vida, yo le debo a Dios no haberlo hablado. Wow. Pero si te la dije y tú no haces nada para que se manifieste, la deuda la tienes tú. Y eso quería preguntarte precisamente porque a veces las personas dicen, ¿no? O podemos llegar a decir, es que la profecía que me dio no fue cierta, ¿no? Porque me dijo que en tanto tiempo iba a pasar esto, bla, 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 y veo que no ha pasado. Entonces, ¿se equivocó el profeta o yo no hice lo que me correspondía? Yo creo que ahí a veces pienso que a veces nosotros no militamos según las profecías, ¿no? A veces no se cumplen porque no hacemos nada. Ok, la otra cosa es esto, ¿verdad? El profeta no es infalible. Claro. Y sí se puede equivocar. Sí puede decir algo que no es, o un tiempo que no es, o cosas como que sí es verdad, puede ser. Pero yo diría que la profecía no es magia. Que yo te diga, o que alguien, un profeta o alguien con el don te diga, dice el Señor que tú vas a prosperar y que vas a hacer esto, y tú sigues despertándote a las 12 del día y no trabajar, pues no se puede, no es magia, pues. Es una parte que el cielo te dice y otra parte que tú crees y activas. O sea, como lo fuerte de la palabra profética es que la palabra profética te activa. Estabas inactivo en esa área y dices tú, entonces sí voy a salir y ¡pum! Te debe de activar. Si no te activa la palabra profética, ¿qué te puede activar? No te activa nada, porque ya la palabra profética está diciendo ¡pum! Es un rompimiento la palabra profética, porque tú estabas en un límite. Entonces llega el profeta y pega. Pero también, como te dije, como son palabras, también un pastor o un maestro, la palabra dice una cosa, ¡pum! Y rompe un límite. Te activa. Hace un rompimiento en tu vida y te activa. Pero las personas quieren magia. Quieren, pues voy a enriquecer, seguramente voy a abrir la puerta y voy a encontrar 2 maletas con $1 millón cada una. Y yo te aseguro que si eso te pasara, estarías en la cárcel al siguiente día. Hay que hacer nuestra parte. La mía es hablar, la tuya es actuar. Es correcto. Wow. Ahora, ¿cómo diferencias entre una palabra profética, o sea, algo que viene de Dios y algo que viene de a lo mejor de tu carne, de tus emociones? Porque a veces también yo creo que una persona tiene mucho miedo de poder, o sea, tú piensas que Dios está hablando algo para poder profetizarlo, para poder decirle algo a alguien, pero no sabes si es tu carne, si son tus emociones, si es tu anhelo, tus deseos por esa persona o es algo que viene de Dios. ¿Cómo diferenciar eso, Isa? Voy a usarme yo, ¿verdad? A mí, al principio, me daba mucho temor que fuera mi carne, que fueran mis emociones. Pero entonces Dios empezó a forjarme y a decirme, tienes que estar dispuesta a sentir lo que yo siento y a no dejarte llevar por tus emociones. Un día me habló el Espíritu Santo, Claudia, y me dijo, eres mujer. Y ser mujer significa tener hormonas. Y tienes hormonas y las hormonas de las mujeres cambian. Cuando tú tengas el periodo de tu vida, no vayas a ponerte sentimental por el periodo. Tienes que aprender que vas a llorar cuando yo lloro y te vas a reír cuando yo me río.
Si estás dispuesta a olvidarte de todo lo demás y que no te gobierne, yo te voy a formar. Y yo acepté el reto. Dije a Dios, ok, lo voy a aceptar y voy a aprender a hablar en la medida en que tú quieres que yo hable. Y, yo le dije a Dios, esta es mi experiencia, le dije, nada más quiero que nunca se me quite no es temor, esta prevención de decir, ¿eres tú? Confírmame en mi corazón que eres tú. Quiero estar bien segura que eres tú. Y entonces él me comenzó a forjar, a quitarme el miedo de ser rechazada, a quitarme el miedo de hacer el ridículo, a quitarme el temor. Porque si algo tienen los seres humanos, tenemos los seres humanos, es que cuando somos rechazados nos cerramos. Y si algo tiene el ministerio profético, es que la gente de entrada no le abre. Muchas de las personas que caminamos en el ministerio profético fuimos forjadas en el rechazo, fuimos forjadas en el menosprecio, fuimos invisibles por años para la gente, hasta que Dios nos puso en el lugar donde nos tenía que poner. Y eso es algo que tiene que aprender la persona que tiene el don. No porque digo algo que se cumple hoy, mañana voy a ser profeta. No, voy a aprender a forjarme y a ir edificando lo que tú me vayas diciendo paso a paso, paso a paso. Y voy a aprender si es mi emoción. Y eso es algo que uno tiene que forjar, Claudia. Tú tienes que aprender. Estoy hablando por la euforia del momento. Estoy hablando porque de verdad Dios me está diciendo. Entonces, hay días en que yo tengo una palabra y Dios me dice, cállate, porque no es el tiempo. Y tiene uno que aprender a decir, me voy a callar porque este no es el tiempo. Y cuando tú me digas, voy a ir y lo voy a hablar. Antes no. Y hay días que Dios me da una palabra y dice, háblale a fulano de tal ahorita. Dile, pa. Y voy y le hablo. No, ya no tengo el temor de dar el paso. En todo caso, y no queriendo disculpar, la persona que te habla de sus emociones, regularmente te va a desear el bien. No te va a decir algo gacho, pues. Te va a desear, dice el Señor que estás muy bien, que Dios está contigo, que, no sé, que feliz Navidad, no sé, ¿no? Y por ejemplo, eso te iba a decir, porque a veces como que piensas que solamente, a lo mejor si tú tienes ese don de profecía, Dios te va a mostrar solamente cosas buenas y cosas positivas, pero Dios, ¿te ha tocado que Dios te muestre algo que tú no quieres decir porque es muy fuerte, porque es difícil? ¿Cómo lo manejas? Sí, regularmente, si es algo que es muy fuerte o muy pesado o muy vergonzoso, quito el micrófono, llamo a la persona y a un testigo, al pastor o a alguien que le dé cobertura para decírselo en privado. ¿Sabes qué? Dios me está mostrando esto y esto y esto y esto. Quiero que oiga tu pastor o quiero que oiga esta persona que te da cobertura o con quien viniste, tu papá, tu mamá, que sea un testigo de lo que estás escuchando para que luego no lo tergiverses, porque es muy fácil. Las personas quieren oír lo que quieren oír, Claudia. Y entonces tú les dices y ellos dicen, a mí Isabel me dijo, espérame tantito. Por eso la profecía debe ser pública, porque tiene que tener otro estándar. La profecía tiene que ser juzgada públicamente. O sea, uno no lo puede decir en privado, públicamente, para que todo el mundo diga, eso que está diciendo Isabel, eso que está diciendo la persona, Claudia, Sergio, quien sea, eso es verdad, así es. Yo conozco a esa persona a la que le está hablando. La profecía tiene que ser juzgada, porque la profecía no solo camina, como te dije, en así dice el Señor, sino que camina con palabra de ciencia, la palabra de conocimiento profundo. Cosas que regularmente otras personas y nadie tiene acceso más que tú y Dios. O sabes que lo que te está diciendo la persona, o sea, a mí Dios me maneja mucho en el don de palabra de ciencia, mucho. Porque con el don de palabra de ciencia, regularmente la palabra de profecía es para aquella persona que la necesita para seguir adelante. El que tiene fuerza y capacidad para seguir adelante, ¿para qué necesita una profecía?
Claro. Pero quien no tiene la fuerza, entonces las personas que no tienen la fuerza para seguir adelante vienen reticentes. Entonces, con un don de palabra de ciencia, golpeas porque dicen, esto no lo sabía nadie. Y ahí se abren a recibir lo que Dios quiere decirles. Al menos en mi experiencia. ¿Ok? Entonces podemos decir que una palabra o una persona, un profeta, tiene que ir de la mano con el don de ciencia y el don de sabiduría. De interpretación de lenguas, de diversos géneros de lenguas, de sabiduría y de discernimiento de espíritu. Porque no puedes darle una palabra a alguien que en el espíritu tú sabes que no la va a recibir. ¿Para qué le causas un daño? Para una persona cerrada, mejor no. Pero ahí Dios te dice, este sí la va a recibir, aunque ahora no se ve así, sí la va a recibir. Y hace muchos años, ya para Baja California, yo voy a un lugar y hay un señor mal encarado, parado ahí de malas formas, que se le ve que va a buscar pleito cuando empiece la reunión o cuando empiece yo a compartir, porque la otra condición difícil del ministerio es que soy mujer. Y entonces los hombres regularmente que no entienden este rollo, sí. echan pleito y dice, así se veía ese señor. Entonces yo subo y me dice, Dios, háblale. Y yo comienzo a tener dudas porque, no porque me dice Dios, háblale, sino porque digo, híjole, se me va a venir encima, va a ser un escándalo, mejor después, háblale. Y cuando me dice Dios, háblale, Claudia, yo tengo una visión de una cómoda, como un roperito, ¿no? Y ese roperito tiene una foto. Y en la foto hay un niño que tiene una camiseta de rayas viejita, delgadita como telita de cebolla. El niño está parado con un piecito así y el zapato que está con el piecito así tiene un agujero y cartón. Lo que se ve es el agujero y adentro del agujero el cartón con el que taparon el zapato. Y entonces yo le digo, ¿usted que está ahí parado? Y él dice, ¿qué? Y yo le digo, estoy viendo que usted tiene en su casa un roperito y en el roperito una foto y en la foto un niño que tiene el pie y le digo, y el zapato, y él pasa, la actitud corporal es importantísima que la veas porque los cuates que están, las personas que están como, échale, tienen una actitud así de, a ver, y en cuanto comienza la palabra y oye, él va bajando los hombros y va bajando los hombros y le digo, el niño eres tú. Wow. Y estás enojado con Dios porque crees que no les dio a tus papás para sacarte adelante. Y el Señor cae. Y le suelto ya la palabra. Y al otro día viene y me trae la foto. Él vivía solo. Nadie sabía que él tenía una foto. Pero esa palabra rompe. Entonces, sí va a comprar, pero uno tiene que tener como el discernimiento de lo tengo que decir. Las palabras con las que dices una palabra profética son importantísimas. Las tienes que escoger precisas y exactas para no herir, para no lastimar, para no avergonzar, porque consuelas, que es devolver algo a su estado original. Edificas, que es traer de lo invisible a lo visible. Y exhortas, que es animar a alguien a seguir adelante. Ese es el límite de la profecía. Entonces, podemos decir que la profecía o lo profético debe tener un lugar muy importante dentro del cuerpo de Cristo, porque creo que eso, el cuerpo de Cristo lo necesita. Pero también de pronto escuchamos argumentos que dicen, por ejemplo, que los profetas hoy ya no existen, que los profetas eran del Antiguo Testamento, que hoy ya la profecía no es válida. ¿Cómo podemos hablar de esto? Sí, esa es la parte doctrinal difícil, ¿no? Porque las personas dicen, ya no hay profecía. Y sí, ya no hay profecía respecto a lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Porque los profetas del Antiguo Testamento hicieron una cosa, preparar el camino al Mesías y contar que él venía. Los profetas en el Nuevo Testamento no. Entonces, no vamos a hacer más largo Isaías, no le vamos a poner un capítulo más, claro, ni a Jeremías, ni vamos a decir, ya no, esos profetas, esa clase de profecía ya no está, pero el cuerpo de Cristo, el corporativo, necesita esa
ese consuelo, esa edificación y esa exhortación. Y entonces Dios habla de acuerdo a la necesidad del corporativo al que estás visitando. Si ese corporativo no necesita por qué, no tiene por qué llegar un profeta. Si ese corporativo no necesita una palabra profética, no tiene por qué llegar un profeta. Porque tiene suficientes maestros que pueden enseñar de una manera precisa y correcta y romper cosas que nadie ha roto, ¿verdad? No estoy hablando de una congregación denominacional, estoy hablando de una congregación que cree en el Espíritu Santo, pero que no opera en esos niveles. Cuando lleva un profeta, la palabra profética no es, así dice el Señor, vienen tiempos, a ver, calma, no, ¿verdad? La palabra profética va a ser acerca de las personas. Voy a cerrar aquí porque está sonando una batería, ¿la escuchas? No se escucha, pero que no te distraiga, a ti está bien. Perdón. Entonces, sí hay profetas, sin lugar a dudas. Yo soy una prueba de ello, ¿verdad? Y sí Dios nos utiliza, no para extender la profecía del Antiguo Testamento, porque no es el trabajo del profeta neotestamentario, el trabajo del Antiguo Testamento. El profeta neotestamentario anuncia la gracia de Dios, anuncia la justicia de Dios, anuncia que hay solución por terrible que sea tu problema. Ahora, ¿qué diferencia hay, Isa, entre un don profético y un ministerio profético? O sea, ¿hay alguna diferencia? Porque se habla como de varios niveles, ¿no? No sé si existen esos niveles y qué diferencia hay. Bueno, voy a decirlo así. Tenemos la reunión. Comienza la alabanza y la adoración. Y en la adoración hay un primer nivel que es una unción. En esa unción Dios nos puede hablar a todos. Okay. Nos puede dar un artículo, un salmo, una doctrina, un salmo, una revelación, perdón. Y se puede levantar alguien y decir, Dios me está dando el Salmo 23. Jehová es mi pastor y Dios es mi pastor y nada me faltará, ¿no? A mí Dios me está mostrando que aquí está Él. Ah, muy bien, esa es la unción. Todos podríamos profetizar ahí uno por uno. Pero hay alguien que antes de que empiece el conferencista a compartir su conferencia, dice, el versículo que Dios me da a mí es Isaías 61, por decirte algo, ¿verdad? Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y dice Dios, y pum, extiende aquel pequeño versículo en algo más grande. Porque a esa que tiene el don de profecía, Dios le empezó a hablar desde que meditó en su casa, desde que reflexionó en su casa. Y a veces ese versículo es lo que va a predicar o lo que va a compartir el conferencista. O va a estar dentro de su conferencia. Y muchas veces la persona que tiene el don de profecía lo dice y confirma al predicador. ¿Verdad? Por ahí es por donde tenemos que ir, porque siempre tiene la incertidumbre uno, ¿verdad? ¿Estaré bien? ¿Será esto lo que tengo que decir? ¿No? Y esperas confirmaciones. Estás convencido, pero esperas confirmaciones. No porque estés inseguro, sino porque esperas que Dios te diga, este es el camino que yo quiero para esta congregación. Bueno, ahora, si el don de profecía se opera, pasa de unción a don y de don a ministerio. Ya no es algo que haces nada más cuando te reúnes, es algo que tú eres. ¿Verdad? Tú y yo puedo trabajar en una carpintería, recoger el aserrín, pasar el tiner, la estopa, pasar el cepillo, lo que se use en la carpintería, clavos, pero no soy carpintera. Pero el día que el carpintero me empieza a enseñar y yo empiezo a clavar y hago un mueble, ya pasé de ayudante o chalana, como le quieran decir, de carpintero a carpintero. Aquí tengo el don de profecía, pero no tengo el ministerio, porque no soy todavía una profeta. Tengo el don de profecía solo en la iglesia. Pero cuando salgo de ahí, las ciudades me impactan. Llego a un lugar y percibo los ambientes. Porque un profeta no pertenece a una iglesia. Cuando llega a la ciudad, aunque solo lo lleve una congregación, él siente, ella siente, percibe el ambiente espiritual de la ciudad.
Las palabras de un profeta van a las ciudades, como las palabras de un maestro van a la ciudad entera, porque para eso está hecho. Derriba, destruye, desarraiga, siembra y edifica. Son 5 trabajos que tiene el profeta. Si llega a un lugar y tiene que sacar cosas, las saca, pero luego da semilla y material para volver a edificar. Entonces, si tú trabajas el don de profecía y lo trabajas, lo trabajas y lo trabajas, te vas a ser profeta. No vas a decir yo soy profeta, te van a decir eres profeta, ¿verdad? Y eso es Tú no puedes, yo soy carpintera. Cuando tú hagas 10 muebles, todo el mundo va a decir, vayan a ver a la carpintera Claudia, vieran qué mueble. Así es como empieza el ministerio. Tú te pueden decir tienes un llamado de pastor, pero hasta que no operas de pastor, la gente no te va a llamar pastor. Entonces, mucha gente quiere saber cuál es el ministerio por el título. Y ministerio viene de la palabra servicio. Sí. Tú sirves y haz las cosas y te van a llamar profeta. Yo soy Isabel Contreras, pero ejerzo como profeta. ¿Ya? Entonces, para mí eso es bien importante, que no se te suba el título a la cabeza. Sí, porque aparte hay como una necesidad, no sé si es baja autoestima o qué será, de las personas dentro del ministerio a veces de presentarse a sí mismos o llamarse a sí mismos como profetas, como apóstoles, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me encanta esa parte que estás diciendo porque a fin de cuentas, según lo que operas, según lo que sirves, es como la gente te va a identificar a fin de cuentas, ¿no? Y es así como, pues ahora te llaman a ti profeta, porque tú no lo andas, ciertamente yo lo sé, tú no lo andas publicando ni te pones aquí el letrero de profeta, te identificamos de esa manera porque es lo que hemos visto, la manera en la que Dios te está usando. Pero es mi trabajo. Si salimos a comer, yo soy Isabel, no espero que me digas profeta. Exacto. Exacto. Profeta, sírvanle, no, me muero si me dicen así. Yo digo, no, hombre, yo soy Isabel, cálmense, no pasa nada. No pasa nada si me dicen Isabel, el título no va a ser que me respeten más y mi nombre no va a ser que me respeten menos. La autoridad espiritual se respeta donde quiera que estés. Y una persona, porque también algo que identifico es que a veces el don de profecía como que es algo que todo mundo quiere tener, ¿no? Entonces, yo puedo adquirir el don y simplemente empezar a dar palabra, porque hay muchas personas que dicen, pues yo quiero ser profeta, yo quisiera ser profeta, o sea, como que nadie quiere hacer las demás cosas, ¿no? Como que todo el mundo quiere ser profeta. Es algo que Dios da o tú puedes provocarlo. ¿Qué pasa ahí? Mira, si lo manejamos desde el punto de vista que el Espíritu Santo nos habita, ahí están los 9 dones potenciales. Pero, ¿para qué te necesita Dios en el cuerpo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Ahí están todas las cosas potenciales, ahí están. Pero Dios necesita que yo sea un dechado de virtudes o necesita una parte profética mía. O necesita una parte pastoral mía. O necesita un doctor adentro de la congregación, porque esa también es vocación. No es vocación adentro de la congre, pero es vocación. O sea que las 2 naturalezas que Dios nos ha dado, lo voy a decir, o la bivocación que Dios nos ha dado, es una de reyes y otra de sacerdotes. Con el sacerdocio sirvo en la iglesia, con el gobierno o rey sirvo a la sociedad. Wow. Entonces, para mí eso es importante, ¿verdad? Yo sé que todo el mundo quiere tener el don de profecía, pero se requiere una formación. Y la formación que se requiere, sobre todo a la gente profética, es sujeción total, porque si no se vuelve loca. Te lo digo así, se vuelve loca, se sale de los parámetros, comienza a profetizarle a todo el mundo. Yo he visto gente que cuando uno está ministrando se cuelga de la unción de la persona para darle palabra profética a alguien en medio de la administración. Es como que tú estás enseñando algo a las mujeres o a la congregación y alguien aquí al lado de otra mujer le está enseñando Biblia junto contigo. No puede ser, está colgada de tu unción. Y no es que no es envidia, me explico, no se puede, pero esto es lo que yo soy. Es como que tú vas al doctor y el doctor dice, mire, le voy a dar, sí, dele
Vitacilina, sí, porque fíjese que la vitacilina, ¿qué te pasa? El doctor es él. Claro. Pues para mí, toda la gente quiere tener el don de profecía y nadie quiere todo lo demás, porque no entienden. Por ejemplo, la gente no entiende que una palabra de sabiduría dada en el tiempo correcto es mejor que una palabra profética a futuro, Wow. ¿no? Sí. En el momento que la bronca venga alguien y te dé una palabra, mira, Dios me dice que dices, mejor que una palabra profética, porque me está dando un arma para usarla ahorita. No menosprecio la palabra profética, pero el ministerio es muy vistoso. Entonces, regularmente Dios escoge personas extravagantes para lo profético. Y si no tienes sujeto y pegado a la enseñanza de tu pastor, a la cobertura de tu pastor, te puedes volver loco. Pueden venir a tu cabeza que tienes la fecha para el fin del mundo, Ujú. ¿qué te digo? Y puedes entrar, aparte del espíritu de adivinación, en un espíritu de manipulación y de control Wow. impresionantes. ¿Qué es brujería? A fin de cuentas. Una Yo, persona, Isa, por ejemplo, pues, que Dios la ha usado en ese don profético y que a lo mejor ya otros profetas le han confirmado que tiene ese don profético, pero no está, no sé, no está percibiendo nada y se frustra porque de pronto siente que, pues, o sea, sé que Dios me ha dicho esto, pero no veo nada, no pasa nada. No tiene el don realmente o ella no se está profundizando en la palabra, no está profundizando en tiempos con Dios. ¿Qué pasa ahí? a ver, me dan una palabra profética, digamos 2 profetas, y me dicen, tú vas a ser profeta, ¿ok? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, sí. hay profetas de muchas clases. Abraham era profeta. Y dime una profecía que haya dicho Abraham. Sí, ¿no? Ninguna, pero fue y conquistó una tierra. Okay. Eso es una clase de profeta. Moisés era un profeta Uh-huh. y él hacía declaraciones sobre cosas que pasaban. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí. hay profetas videntes. Hay profetas que solo son sensibles como a la palabra de ciencia y tienen recuerdos o perciben sentimientos de otras personas. Y sin una palabra profética se acercan y te dicen, hay personas en la congre que llegan y te dicen, oye, te soñé, fíjate que bla, bla, y tú dices, ay, 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 está profetizando y no se ha dado cuenta. O no te soñé, sino, ¿sabes qué? Te veo y Dios me da un versículo. Porque todo el mundo quiere el rollito del micrófono, pues, Sí. de así dice el Señor, y no tiene que ser así, no tiene que ser así el formato. Okay. ¿No? Tú a veces tú a veces dices cosas que son palabras proféticas y que ni cuenta te das, Uh-huh. ni siquiera lo percibes, porque la sueltas como algo Natural. no natural, así como, no, pues fíjate que sería bueno que te levantaras temprano, y tú dices, wow, ¿quién me dijo que me levanto tarde todos los días, no? Pero como tienes el formato, el patrón cultural de que el profeta usa el micrófono y usa un tono de voz y se pone místico para, o sea, que estás criticando así normal y de repente, así dice el Señor, ¿no? Sí, claro, no necesariamente, Clau, no necesariamente, porque hay cosas que tú puedes decir en una predicación que son proféticas, nada más que la gente ya no ve el ámbito, porque tiene en la cabeza el rollo cultural de cómo debe ser un profeta antiguo testamentario. Entonces el profeta antiguo testamentario era como agresivo, como violento para decir las cosas. Tenía que ser así porque estaba preparando a un pueblo para recibir a su Mesías. Nosotros ya recibimos a nuestro Salvador. Sí. Wow. Híjole, pues el tiempo se nos ha ido. La verdad es que está súper interesante y quedaron 1000 preguntas por delante, así que a lo mejor un día de estos hacemos una segunda parte, que de verdad es de muchísima bendición todo lo que nos estás diciendo. Qué bueno que nos aclara el panorama y sobre todo, pues, quien tiene ese don, pues seguirlo ejerciendo, como tú dices, para la edificación del cuerpo de Cristo. Isa, ¿podrías terminar este tiempo haciendo una oración? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por
primeramente el ministerio de Sergio y de Claudia, por lo que tú les has dado, por a dónde tú los has llevado y cómo los has formado y forjado ministerialmente. Te doy gracias porque sé que el ministerio está en expansión y eso es algo que solo tú puedes hacer. Uno puede hacer el trabajo a que fue llamado, pero expandirse, solo tú lo puedes hacer. Y la expansión, Señor, solo se logra como tú muestras en tu palabra, amasando la masa. Te doy gracias porque ellos se han dejado amasar y formar para ser aquellos que van por la tierra llevando tu voz de muchas formas y de muchas maneras. Yo digo esta noche sobre Sergio y Claudia, tus hijos y tus siervos, que lograrán el alcance que ya se les ha dicho tantas veces, pero que lo harán por medio de caminos que tal vez ellos no imaginaron, Señor. Por medio de personas y contactos nuevos que las ayudarán a expandir en 2021 las redes que tú les dijiste que echaran. Sé que se van a llenar de peces. Sé que el manto se va a hacer apostólico, lo sé y lo declaro. Y te pido que siempre tengas calibrado el corazón de tus hijos. Oro por Amistad Cancún, Señor. Oro por la iglesia de Cancún. Y lo que Dios me muestra, Claudia, para Cancún es que Dios está reorganizando cosas. Y me dice esto con claridad. No tengan miedo de empezar de cero absolutamente nada. Comiencen una vez más, porque yo voy a glorificar eso, que empiecen de cero si es necesario. Cancún sabe que es empezar de cero muchas veces, pero esta vez no volverán atrás ni una sola vez. Les daré lo que es suyo. En 2021 destrabaré algo legal que ha impedido que tengan su tierra, dice el Señor. Y les devolverán lo que ya es suyo, lo que ya era suyo. Viene la hora de la expansión, viene la hora del ensanchamiento. Padre, que tengan fuerza para ensanchar, para extender las estacas y extender la tienda. Y que tengan visión para expandirse como tiene que ser, Padre. Yo bendigo el ministerio, el servicio, la fuerza, el entendimiento, la sabiduría de tus hijos. Y te pido que en la unción de ellos caminen los que están debajo de ellos desde ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, muchas gracias, Isa. La verdad es que ha sido de muchísima bendición. Gracias por esa palabra que sé que es confirmación de parte de Dios para nosotros. Pues muchas gracias también a todos los que se conectaron a esta transmisión. De verdad sabemos que si ustedes vuelven a escuchar esto una y otra vez va a bendecirles enormemente. Entonces hay que aprovecharlo. Que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Gracias, Isa. Buenas noches. Bye, buenas noches. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex. No te pierdas el próximo miércoles Hablemos Claro, el foro en donde nuestros directores, el Dr. Sergio Anaya y la licenciada Claudia Anaya, tocarán temas de matrimonio y familia que serán de edificación para nuestras vidas.